tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un portero. Un sol deshecho en tirones con gol. ¿Qué tal, amigas y amigos? Quiero contarles que el programa Noches de Cultura, con este programa de hoy, comienza su tercera temporada. Este programa, Noches de Cultura, recuerden ustedes que nació para contarles la historia de Punta Arenas, sus tradiciones, sus costumbres, toda lo que es la cultura de este pueblo, de esta ciudad, que es inmensamente rica en esto. La nueva temporada de Noches de Cultura va a tener una variación, y esto gracias a los esfuerzos de Radio Puerto TV, esfuerzos humanos, esfuerzos técnicos. En esta nueva temporada de Noches de Cultura vamos a hacerlo más interesante porque vamos a estar en los lugares. Vamos a estar ahí donde ocurrieron los hechos, donde surgió un edificio, donde estuvieron unas casas, donde ocurrió algo en la historia de este Punta Arenas. Y por eso hemos querido comenzar esta nueva temporada aquí, en la zona del Estero, más o menos para que se ubiquen detrás de lo que es el Gimnasio Municipal Francisco Robledo Ibarra, porque precisamente en esta zona donde estamos estuvieron los primeros muelles de la ciudad de Punta Arenas, del puerto de Punta Arenas. Estos primeros muelles no estuvieron al lado de la playa. Estos primeros muelles estuvieron al lado del estero, y aquí llegaban pequeñas embarcaciones que traían a las gentes, que las bajaban de los barcos en lo que se llama el mar adentro, el mar afuera, allá, y las traían hasta acá. Aquí desembarcaban y ya ingresaban a Costa Rica, bueno, primero a Punta Arenas y luego a Costa Rica. Esto era el punto medular de este puerto. Por lo tanto, donde está hoy el Gimnasio Francisco Robledo Ibarra, era la zona principal. Esa plaza, que era una gran plaza, se llamaba la Plaza de la Puntilla, porque precisamente la punta terminaba aquí a escasos 50 metros de donde estamos, es decir, a escasos 50 metros del Gimnasio Francisco Robledo Ibarra hacia el oeste. Y en esta plaza, o a los alrededores de esta plaza, surgieron las primeras grandes edificaciones gubernamentales de la ciudad de Punta Arenas. En este programa de hoy vamos a hablar de la principal de estas edificaciones, que fue el templo de la ciudad de Punta Arenas, la iglesia. Y vamos a comenzar aquí, precisamente en la Plaza de la Puntilla, junto a estos primeros muelles que fueron los primeros que dieron acceso al puerto de Punta Arenas. Sigamos aquí. Estamos ubicados en este momento al costado este del Gimnasio Municipal Francisco Robledo Ibarra. Muchos de ustedes recordarán que donde está este gimnasio hoy era la antigua Plaza de los Caites. Pero pocos sabrán, porque ya esto va más allá de las generaciones que todavía vivimos acá. Esto fue la Plaza de la Puntilla, es decir, la plaza que estaba muy cerca de la punta de Punta Arenas, de donde finalizaba la lengüeta de arena, que finalizaba precisamente unos 50 metros al oeste de esta plaza, y de ahí que se le llamó la Plaza de la Puntilla. Los muelles, como dijimos hace un rato, los muelles de Punta Arenas estaban aquí, a la altura del estero. Y entonces, aquí era toda la actividad comercial, política de Punta Arenas. Y aquí estuvo, ya les vamos a contar, la primera iglesia de Punta Arenas. En esta parte que está aquí a mis espaldas, estuvo hacia 1830, imagínense ustedes, el primer edificio de aduanas de Punta Arenas. Este edificio era un gran galerón hecho de madera
y latas de zinc, donde se guardaban productos que llegaban en las embarcaciones, cuyos muelles, como ya les vengo contando, estaban aquí en el estero, detrás del gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra. En esta aduana, en este primer edificio de aduana, no solo funcionó la aduana como tal, sino que dentro de este edificio también estaba un lugar donde tuvieron a los primeros presos, es decir, funcionó como un primer presidio. Una parte pequeñita ahí tenían a estos presos, otra parte funcionó como escuela, donde estuvo el primer maestro que vivió aquí en Punta Arenas, que impartió clases aquí en este lugar, que fue un chileno llamado Agapito Vallerosa, y también funcionó la iglesia. La iglesia era una parte de ese galerón donde venía el sacerdote de Esparta, no Esparza, Esparta, a dar la liturgia cada vez que había alguna fiesta. Estas liturgias tampoco se daban todos los domingos, como ha sido la costumbre, no, sino cada vez que había una celebración especial. Así que aquí, precisamente a mis espaldas, no, digamos que no estuvo la primera iglesia, sino el primer lugar donde se dieron las primeras liturgias religiosas, las primeras liturgias de la palabra, las primeras liturgias eucarísticas, aquí en la ciudad de Punta Arenas. Estamos ahora ubicados aquí en el actual Parque Mora y Cañas. Este parque no tuvo siempre este nombre. Este parque, que antiguamente era un espacio vacío en aquella vieja Punta Arenas, se le llamó Plaza de los Jobos. Plaza de los Jobos precisamente porque había un gran sembradío en esta parte de esos árboles de jobo. ¿Pero por qué estamos aquí? Bueno, precisamente porque el 11 de julio de 1845, la Asamblea Legislativa de aquella época dio un decreto, el decreto número 21, donde se decía que se debía construir una iglesia, una ermita en la ciudad de Punta Arenas. 1845. Recordemos que el puerto de Punta Arenas fue habilitado como tal en el año de 1814, específicamente el 29 de abril de 1814. Pues hasta 1845 la Asamblea Legislativa dio el decreto 21, donde se indicaba que el Poder Ejecutivo debía construir en este puerto una ermita. Esta ermita debía estar dedicada a San Antonio de Padua. Esa fue una decisión que tomó la Asamblea Legislativa de aquella época y que le dio también la orden al Poder Ejecutivo de que escogiera el lugar para establecer esa ermita. Pues bien, ¿dónde fue ese lugar? Pues está aquí, a nuestras espaldas, donde muchos años después estaría la casa de don Hernán Chaverri y donde hoy está también la casa de doña Dulce Humansor. En ese momento se construyó aquí esa ermita, que tengo aquí precisamente una descripción de ella que salió en el periódico El Heraldo. El periódico El Heraldo era un periódico que se publicaba aquí en Punta Arenas. Esta publicación salió el 26 de abril de 1949 y la hizo don Juan Manuel Tomás Guido Matamoros, de la familia de los Guido, muy conocida aquí en Punta Arenas. Él describe esa primera ermita que hubo aquí en la ciudad de Punta Arenas y dice que el primer templo era una barraca de madera, redonda. En este caso, recordemos que los antiguos pobladores de Punta Arenas llamaban redondo no a un espacio que fuera precisamente redondo, sino un espacio que solo tuviera una habitación.
en ese sentido se usaba la palabra redondo para las construcciones. Entonces, esta primera iglesia, esta primera ermita era, según don Tomás Guido Matamoros, una barraca de madera redonda con techo de barro y piso de tierra. Esta tierra, señala don Tomás, era traída de los manglares del otro lado del estero y se mezclaba con la arena, que había demasiada en esta punta de arena, y esto formaba una mezcla, una masa bastante resistente, pues así era el piso de esta primera ermita. Las paredes eran de tablas rústicas y señala en este pequeño comentario de este primer templo que estaba ubicado precisamente aquí al costado sur de la actual Plaza Mora y Cañas. Así que donde tenemos la casa de doña Dulce Humansor, muy conocida, una señora muy preocupada por la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad de Punta Arenas, aquí precisamente estuvo esa primera ermita que tuvieron aquellos porteños de 1845. Imagínense ustedes que para 1845 todavía no había sido fusilado aquí en esta plaza don Juan Rafael Mora Porras, quien fue fusilado 15 años después, hacia 1860. Así que aquí fue entonces la primera ermita que tuvo la ciudad de Punta Arenas. Estamos aquí frente al Parque Mora y Cañas, llegando precisamente a la casa actual. Es la casa, se llama Dulcemar, esta casa hoy. Yo sé que pertenece a una abogada jubilada, doña Dulce Humansor Alvarado, y el mar se debe a el nombre de su marido, Marcelino, Dulce Marcelino. Vamos a llamar acá para ver si doña Dulce está, porque precisamente en este lugar estuvo esa primera ermita que se erigió aquí en la ciudad de Punta Arenas. Recordemos, como ya les dije, fue una orden, un decreto de la Asamblea Legislativa dado el 11 de julio del año 1845. Vamos a proceder aquí a llamar para ver si está doña Dulce. Estamos llamando a ver si está doña Dulce. Ya nos abren. Buenas, doña Dulce, ¿cómo está? ¿Cómo le va, don Manuel? Bien, ¿y usted? Bueno, no se asuste. Venimos de Radio Puerto TV porque estamos haciendo el programa Noches de Cultura, y este programa ahora, hemos pensado en una nueva modalidad, ir presentando la historia de Punta Arenas, los acontecimientos, las tradiciones, las edificaciones, pero en el lugar, in situ, ¿verdad? Y resulta, doña Dulce, yo no sé si usted sabía, yo sé que usted recientemente es vecina de aquí, de la Plaza Mora y Cañas. 2 años. 2 años, ajá. Y resulta que, bueno, esta plaza no se llamó siempre Plaza Mora y Cañas, es decir, no siempre estuvo dedicada a los héroes Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla. Antes se llamaba la Plaza de los Jobos, debido a la cantidad de árboles de jobo que ahí se plantaron. Pero resulta, doña Dulce, le cuento, que el 11 de julio de 1845, mucho antes de que fusilaran a don Juan Rafael Mora y a don José María Cañas, la Asamblea Legislativa de aquella época dio un decreto que mandó al Poder Ejecutivo la orden. Con este decreto, era el decreto número 21, posiblemente de ese año, 1845, donde se indicaba que el Poder Ejecutivo debía construir en Punta Arenas una ermita. Y resulta que le daba también la orden al Poder Ejecutivo de que buscara el lugar adecuado en Punta Arenas para construir esa ermita. Y entonces, adivine qué, resulta que el Poder Ejecutivo escogió este lugar donde está su casa. Entonces, doña Dulce, aquí precisamente, bueno, los puntarenenses de antes recordarán que aquí estuvo la casa de la familia Chaverri y ahora está su casa. Bueno,
Pues resulta que aquí estuvo la casa, la primera ermita de la ciudad de Punta Arenas, y precisamente al construir esa ermita se creó 5 años después, en 1850, la parroquia de Punta Arenas y se le desligó de Esparta, no Esparza, ¿verdad? Y entonces, doña Dulce, ¿qué le parece que aquí en su casa estuvo esa primera iglesia? Bueno, primero que nada es una gran sorpresa, ni remotamente sospechaba yo que acá fuera un sitio emblemático, histórico de Punta Arenas. Sí sé que vivimos enfrente de un parque que debería ser un ícono, ¿verdad?, para Punta Arenas, porque tiene tantos años y porque aquí hace más de 100 años se conmemora, digamos, el fusilamiento y el asesinato vil de Mora y de Cañas, pero no tenía la menor idea, si es que es una muy buena noticia saber que el sitio que uno habita es un sitio histórico, ¿verdad? Es de verdad muy buena noticia, muchas gracias. Claro, es un sitio histórico y si lo vemos desde la perspectiva religiosa, pues es un sitio sagrado, ¿verdad? También, sí, efectivamente aquí estuvo y ahora, antes de llegar hasta acá, les leía yo una descripción que de esta primera ermita, porque no se conservan fotografías ni nada, pero que en el periódico El Heraldo, que fue uno de los periódicos que se publicaron aquí en Punta Arenas, el día 26 de abril de 1949, una descripción que hizo don Juan Manuel Tomás Guido Matamoros, de la familia de los Guido, hijo de don Agustín Guido, uno de los grandes patriarcas de Punta Arenas, ¿verdad? Y dice él en esta descripción que el primer templo era una barraca de madera redonda. Recordemos que para los puntarenenses hablar de cuarto redondo, de habitación redonda, no es que fuera redonda, geométricamente hablando, sino que era como una habitación sola, destinada para algo, ¿verdad? Sin más. Un solo aposento. Un solo aposento, exactamente. Con techo de barro y piso de tierra traída de los manglares del otro lado del estero. Esta tierra, señala don Juan Manuel Tomás, mezclada con la arena, forma una masa muy resistente. Se ha dejado de practicar esa construcción de suelos, ¿verdad? Del otro lado, de sí, pantalla. sí. Las paredes eran de tablas rústicas, dice. Y este templo se levantó en el centro del cuadrante, al costado sur de la plaza Mora y Cañas actual. Ay, qué bonito. Ve, entonces es interesante porque estamos aquí precisamente justo en el lugar donde estuvo esa primera ermita. No era así un templo de grandes dimensiones ni nada de eso, pero y estamos aquí con la dueña actual de este terreno donde estuvo ubicado esa primera ermita. Muchas gracias, doña Dulce, por habernos abierto, ¿verdad? Y atendernos de parte de Radio Puerto, que estamos haciendo un gran esfuerzo humano y técnico por hacer este programa, como le dije, in situ. Qué bonito. ¿Verdad? Muchas gracias. Felicitaciones, don Manuel, y también a Radio Puerto. Y qué bueno que vamos a ir aprendiendo cosas del Punta Arenas de antaño, que nos atañe, ¿verdad?, a todos los porteños en la actualidad y que nos permite, rescatando las raíces, construir un mejor futuro. Claro que sí, y principalmente para las generaciones actuales y para las futuras, pues que no olviden cómo se fue formando y cómo se fue forjando esta lengüeta de arena. Muchas gracias, doña Dulce. Gracias a usted. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber hacer. Convertite en el profesional integral que las empresas buscan, practicando con nuestras metodologías de enseñanza activa UH y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas.
Regresamos a su programa Noches de Cultura. Estamos aquí todavía en el actual Parque Mora y Cañas. Como les indiqué anteriormente, este parque se llamó la Plaza de los Jobos debido a que había muchos árboles de jobo plantados en este lugar. Como ya vimos en la primera parte de este programa, al frente de este parque, donde precisamente está hoy la casa de doña Dulce Humansor Alvarado, ahí estuvo la primera ermita que se construyó en Punta Arenas y que con ella precisamente va a comenzar toda la historia de la parroquia de esta ciudad de Punta Arenas. Esta primera ermita que estuvo ahí en la casa de doña Dulce duró muy poco porque sufrió los embates de las aguas del estero. Resulta que en esa época, estamos hacia 1845, en las grandes mareas, en las grandes pleamares, el estero se salía y llenaba toda esta parte que hoy es el Parque Mora y Cañas. Claro, pareciera un poco difícil de creer eso, pero así era. Hoy cuando llueve y se inunda el centro de Punta Arenas, la gente dice que qué barbaridad, que se va a hundir Punta Arenas, que esto y el otro. Pero no se imaginan que años atrás, muchos años atrás, eso de las inundaciones actuales no es nada si lo comparamos con las de esos tiempos. Pues bien, les contaba que el estero entonces se salía aquí y llegaba hasta esta ermita, y como era de madera, pues la fue pudriendo y pudriendo y pudriendo hasta que definitivamente se tuvo que cerrar y la corporación municipal de aquella época, no se llamaba municipalidad, se llamaba corporación municipal, decidió cerrarla y buscar otro lugar donde establecer este centro de adoración. Es importante decir que en aquellos tiempos la iglesia o la construcción de estos edificios eclesiales era de carácter municipal. Y la iglesia de Punta Arenas, el templo de Punta Arenas, fue uno de los primeros que tuvo en Costa Rica esta condición, ser un templo municipal. Vamos a ir a al segundo lugar donde estuvo el templo, el segundo templo o el segundo lugar donde se hicieron ya los rituales eclesiásticos, los servicios litúrgicos, para continuar esta historia de la iglesia de Punta Arenas hasta llegar a nuestro actual templo, la catedral. Vamos a continuar. Como ya les indiqué, la primera ermita que se construyó en Punta Arenas sufrió daños serios, daños cuantiosos por las aguas del estero que llegaban hasta donde estaba esta primera ermita. Entonces, cuando la corporación municipal evaluó estos daños, se percató que no era posible repararlos, dado que iba a salir sumamente caro la reparación. Por lo tanto, en esa época se decidió alquilar una casa que estaba precisamente en esta esquina que está a mis espaldas. Esta esquina está al lado norte del Liceo José Martí y está frente al costado oeste del actual Jardín de Niños Central de Punta Arenas. En aquellos tiempos, estamos en 1863. En aquellos tiempos, esta era una casa que pertenecía a una señora viuda llamada Teresa de Iriarte. Doña Teresa de Iriarte se había casado con un francés, parece que muy pudiente, y entonces tenían esta casa, que era una de las casas más lujosas del Punta Arenas del momento. Entonces la corporación municipal decidió alquilar esta casa, fíjense ustedes, por 17 pesos en aquel momento, no colones, por 17 pesos al mes a doña Teresa, viuda de Iriarte. Y aquí, entonces, en esta esquina, donde posteriormente, muchos años después, estuvo la famosísima soda de don Claudio, del chino Claudio, y donde hoy hay una soda que se llama La Favorita, allí estuvo esta
iglesia o este lugar de culto no era exactamente una iglesia. Repito, era la casa de doña Teresa de Iriarte, que la municipalidad de la época, 1863, alquiló por 17 pesos mensuales. Este acuerdo de alquilar esta casa se dio precisamente el 17 de agosto de 1863. Esto fue un lugar de culto provisional. Recordemos, como ya les dije, que la iglesia de Punta Arenas en un principio fue un templo de carácter municipal y por eso la injerencia de la municipalidad en estos alquileres o en la decisión de dónde se iba a construir o de dónde se establecía el templo. Entonces aquí estuvo también un lugar de culto en la ciudad de Punta Arenas mientras se construye el nuevo templo, que ya casi vamos a hablar de él. Muchas gracias. En la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber hacer. Nuestras metodologías de enseñanza activa y laboratorios de alta tecnología te sumergen en situaciones reales que transforman tu conocimiento en experiencia. Adelántate a los retos del futuro, que es hoy. En UH, descubrí el poder de saber hacer. A lo que actualmente es el Jardín de Niños Central de Punta Arenas. Debo contarles que esta estructura no siempre fue así. Era una casa de 2 plantas, de madera, pintada de verde claro y de verde oscuro. Aquí funcionó, o esa casa era la Casa Cural de Punta Arenas. Entonces, cuando el templo lo quemaron, como ya vimos, cuando el templo fue quemado, las liturgias se celebraron en la parte interior de esta casa cural, específicamente en la parte de atrás, donde había una especie de galerón grande. Ahí se celebraron las misas y también muchos años después, ahí es donde Fray Casiano, recién venido de España, va a empezar su labor social con los niños en ese patio, que ahora precisamente vamos a pedir permiso aquí en el Kinder Central, en el Jardín de Niños Central, para ingresar y ver lo que queda hoy de ese patio, donde, repito, se celebraron las misas mientras se construía la actual iglesia de piedra, el actual templo de piedra, y también Fray Casiano empezó su labor social. Vamos adentro. Aquí vamos a ingresar al Jardín de Niños Central de Punta Arenas. Como les indiqué, esta fue la Casa Cural de Punta Arenas. Bueno, por supuesto, no este edificio, aunque sí es interesante porque tiene los colores similares a los que tenía esa Casa Cural de Punta Arenas. Era un color verde claro con verde oscuro, nada más que era un edificio viejo de madera de 2 pisos. Hay poquísimas fotografías que quedan de ese edificio, pero sí quedan algunas. Resulta que aquí, como les estaba indicando, se celebraban las misas en el patio de atrás, mientras la iglesia actual, el templo actual de piedra, fue construido después del incendio del anterior. Vamos a ingresar acá para ir a ese patio central donde se daban esas celebraciones. Vamos a ir por aquí. Estamos aquí ya en el interior, en el patio del actual Jardín de Niños Central de Punta Arenas y lo que fuera el patio de la antigua Casa Cural de esta ciudad de Punta Arenas. Resulta que aquí
mientras se construía la iglesia actual, el templo actual, que es de piedra, aquí precisamente venía el pueblo puntarenense a escuchar la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, es decir, la misa. Y precisamente aprovechando que estamos aquí adentro, que nos han dado el permiso, gracias a la señora directora del Jardín de Niños, hemos podido ingresar aquí al Kinder Central de Punta Arenas. Quiero mostrarles este portón que está aquí a mis espaldas y que queda precisamente frente a la actual estación de bomberos de Punta Arenas. Por este portón, aprovechando la oportunidad de mostrárselos, por este portón fue que Fray Casiano María de Madrid comenzó ahí en ese portón su labor social. ¿Qué significa esto? Bueno, que por ese portón empezaban a llegar los niños desamparados, los niños pobres, los niños desvalidos, los niños sin hogar que tenían hambre. Y ahí precisamente fue donde Fray Casiano empezó a tomar comida de la Casa Cural de Punta Arenas, comida de los presbíteros, de los sacerdotes de aquí de Punta Arenas, y darles comida a estos niños desamparados. Precisamente fue aquí, en este lugar, donde Fray Casiano comenzó su labor social. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. Era simplemente un anuncio, un avance de lo que va a ser este programa Noches de Cultura. Vamos a continuar hablando del templo de Punta Arenas. En la Universidad Hispanoamericana conocemos el poder que te da saber hacer. Convertite en el profesional integral que las empresas buscan, practicando con nuestras metodologías de enseñanza activa UH y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Aquí por fin en la plazoleta donde se encuentra actualmente el templo principal de Punta Arenas o el templo catedral. Hemos hecho en las secciones anteriores un recorrido desde la antigua Plaza de la Puntilla, allá donde se encuentra el Gimnasio Municipal Francisco Robledo Ibarra. Pasamos por donde estuvo el primer centro de adoración religiosa. Pasamos luego a la Plaza Mora y Cañas, donde se instauró el primer templo, la construcción del primer templo. Estuvimos justo ahí y por fin llegamos aquí a donde estuvo ya el tercer y cuarto templo. El cuarto templo es el actual, pero vamos a ir hablando de esto poco a poco. Debo indicarles que este cuadrante en el que se encuentra la catedral actualmente, donde se encuentra la Casa de la Cultura, donde se encuentra la biblioteca de Punta Arenas y donde se encuentran algunas otras casas. Este cuadrante fue ya marcado desde el inicio durante el gobierno de don Braulio Carrillo Colina. Fue marcado como un lugar central en Punta Arenas, pensando que la población se iba extendiendo hacia el este, no así hacia el oeste. Entonces, pensando en eso, este cuadrante, con el primer dibujo, el primer plano que se hizo de Punta Arenas, que repito, lo mandó a hacer el presidente don Braulio Carrillo Colina, ya este cuadrante había quedado vacío, pensando en un futuro realizar en él algunas edificaciones de interés público, edificaciones gubernamentales o bien de tipo religioso. Y así fue, ¿verdad? La iglesia que se construyó aquí
fue construida entre 1872 y 1877. Esta iglesia la mandó a construir la corporación municipal, o lo que hoy llamamos la municipalidad. Recordemos que ya lo dije anteriormente, que el templo de Punta Arenas fue el primer templo municipal que tuvo Costa Rica, ¿verdad? La junta edificadora de este tercer templo, que no es este que está a mis espaldas, era otro que ya les voy a contar. La junta edificadora de este tercer templo estuvo dirigida por el presbítero José Ascensión Martínez. Resulta que don Juan Manuel Tomás Guido nos hace una descripción de ese tercer templo. Dice don Manuel Tomás Guido, dice lo siguiente: este tercer templo medía 45 por 25 metros. Tenía una altura de 5 metros. Fíjense ustedes que una altura de 5 metros es un templo relativamente bajo. El piso era pavimentado y tenía cielo raso de madera cepillada. Las paredes eran de madera y estaban pintadas al óleo. Este templo estuvo acá, ¿verdad? Parecía ser un templo de una planta rectangular, y posteriormente se le agregó una torre al frente. No sabemos si la torre estaba en el centro del templo o en la parte a un costado, pero se le agregó una torre en la parte frontal, y en esa torre se colocó un reloj de 4 caras y una campana que regaló en ese momento uno de los sacerdotes que luego pasó a ser arzobispo de Costa Rica, don Bernardo Augusto Til y Hoffman. Don Bernardo Augusto Til, que también estuvo en la parroquia de Punta Arenas, regaló esta campana que se llamó La Mayor. Y se contaba, como anécdota, que los sonidos de esta campana eran tan fuertes que llegaban incluso a los poblados que estaban al otro lado del mar, en lo que ya hemos llamado la costa. Pero, ¿qué pasó con este templo? Bueno, la historia es un poco, digamos que triste, y además de triste, un poco increíble. Es decir, cuesta creer esta historia. Este templo fue quemado. Fue quemado hacia 1900 o 1901, no sabemos exactamente, pero hacia ese momento fue quemado. Y parece que quien lo quemó fue un muchacho en aquella época que se llamaba Ismael Roldán. Al menos esa es la noticia que salió en los periódicos de aquel momento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se quemó? ¿Por qué quemaron esto? En el periódico de Costa Rica, Ayer y Hoy, de los meses de noviembre y diciembre de 1950, encontramos una entrevista que le hiciera el editor de este periódico, don Armando Rodríguez, a don Amadeo Salazar Fernández. Y en esta entrevista, don Amadeo Salazar Fernández narra precisamente el asunto relacionado con este incendio de este tercer templo aquí en Punta Arenas. Y entre la narración que cuenta, recuerda que aquí en Punta Arenas había 2 congregaciones de tipo religioso. Una que estaba dedicada a San Antonio de Padua, que era el patrono del templo en ese momento, desde que la Asamblea Legislativa emitió el decreto de su fundación. Y la otra congregación giraba en torno a la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Pues parece que hubo una pugna que este señor Amadeo Salazar Fernández, en la entrevista que le hicieron, habla de una lucha, una pugna de campanario. ¿Y en qué consiste esta pugna de campanario? Bueno, resulta que entre estas 2 congregaciones pugnaban porque ya fuera San Antonio de Padua o ya fuera el Corazón de Jesús, se quedara como patrono del templo principal de Punta Arenas. Y entonces parece ser
parece ser que como los de San Antonio de Padua llevaban la ventaja en esta pugna, y además el primer templo ya había sido determinado por la Asamblea Legislativa que tuviera como patrono a San Antonio de Padua, las gentes de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús, disgustadas por esto, bueno, parece ser, todo parece ser, ¿verdad? Todo es hipotético, todo es supuesto. Parece ser que mandaron a este señor o a este muchacho, Ismael Roldán, para que le diera fuego esa noche al templo. El incendio fue provocado en el mes de junio, a finales del mes de junio del año 1900 o del año 1901. Y entonces ese templo se incendió. Lastimosamente, de ese templo no conservamos ninguna fotografía. Y lastimosamente no solo no conservamos ninguna fotografía, sino que además con ese incendio se quemaron muchísimos documentos que podían haber servido para hacer una historia de la ciudad de Punta Arenas. Muchos datos que estaban en las oficinas de este templo se quemaron y pues lastimosamente no se tienen, ¿verdad? Inclusive se quemaron muchas partidas de bautizo, los libros de inscripciones de los bautizos y todo esto, y entonces pues lastimosamente ya no contamos con toda esa información que se quemó en este incendio. A partir de este momento, cuando el incendio se produce, empiezan las acciones de construcción de un nuevo templo. Estas acciones comenzaron de inmediato y tuvieron una participación muy activa del presbítero Esteban Vázquez y de todo el pueblo de Punta Arenas, ¿verdad?, que empezó a luchar para construir un nuevo templo que va a ser precisamente este que tenemos aquí atrás, que se va a construir no exactamente como lo tenemos hoy. Ahora, en los otros segmentos del programa vamos a ir hablando de las modificaciones que tuvo este cuarto templo, que es el que tengo a mis espaldas. En la construcción de este cuarto templo participó de manera activa el presbítero Esteban Vázquez, que fue prácticamente el que tuvo a su cargo toda la construcción de este templo, y también don Miguel Guzmán Castro, quien fue uno de los más destacados contribuyentes en el plano económico para la construcción de este edificio religioso. Los planos de este nuevo templo fueron elaborados por el ingeniero Luis Matamoros y el estilo arquitectónico es un estilo ecléctico. Ecléctico significa mezcla, para que todos me comprendan. El estilo ecléctico, se habla de estilo ecléctico cuando se mezclan dos o más estilos arquitectónicos en un edificio. En el caso del templo de Punta Arenas, que tenemos aquí a mis espaldas, el estilo es ecléctico porque se mezclaron una parte del estilo barroco y una parte del estilo románico y una parte del estilo gótico. Entonces vamos a ir viendo seguidamente estas dos partes que están en este templo. La construcción de este templo fue comenzada inmediatamente que se quemó el anterior. Es decir, la construcción comenzó en 1901 y, como les señalaba, los planos los hizo el ingeniero Luis Matamoros. El estilo arquitectónico es un estilo ecléctico, una mezcla del estilo románico y del gótico, que ya vamos a explicar en qué parte del templo están estos estilos. Y la piedra, porque se hizo totalmente de piedra, fue traída de una veta de piedra que se encontró en la jurisdicción de Barranca y que la descubrió el señor Macario Molina Pañada. Este templo, les decía, es un estilo ecléctico, mezcla de románico y gótico. ¿Dónde tenemos la parte del estilo románico? Bueno, la parte del estilo románico, como vamos a ver ahora en unas tomas aéreas, la planta del templo, la planta es una planta de estilo basilical.
es decir, forma una especie de cruz, como lo vamos a ver ahora desde el aire. Después, el grosor de las paredes es un grosor bastante ancho, que nos indica que pertenece a este estilo románico, y también las ventanas que tenemos aquí al frente en la fachada y en la torre, que son ventanas de arco de medio punto. Esas son características del estilo románico que tenemos presentes en este templo. Luego, del estilo gótico, ya lo veremos en el próximo programa cuando ingresemos a este templo para ver cómo está construido su interior. En el interior vamos a encontrar dos columnatas, una al lado norte y una al lado sur. Estas columnatas, cuyo capitel es de estilo toscano, es una columnata gótica, y al igual que la torre, la parte final de la torre aquí al frente era una torre de madera que luego fue cambiada hacia el año de 1970. Esta torre era el estilo gótico con 4 torrecillas pequeñas a los costados de la torre principal. Era una torre al estilo de las torres góticas que tienen los templos que se encuentran en la capital Praga, que es la capital de la antigua Checoslovaquia y de la actual República Checa. Este es parte del estilo gótico que tenía este templo, pero que luego fue cambiado. La parte del suelo, el mosaico que se puso, fue dado por el señor Canesa González. Luis Humberto Canesa González fue el que dio la parte del suelo. Una de las preguntas que siempre hace la gente curiosa, por supuesto, es por qué este templo tiene su entrada principal viendo hacia el este y no en el oeste, como es la tradición de construcción arquitectónica de las estructuras religiosas. Pues bien, este templo no tiene la puerta al lado oeste, sino que la tiene al este, porque precisamente allá por los años de finales del siglo XX y finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, la población de Punta Arenas se iba extendiendo en dirección oeste-este. Y entonces la mayor parte de la población se ubicaba en la zona del este. Así pues, si se hubiera construido el templo con la puerta al otro lado, es decir, al oeste, esa puerta hubiera dado en aquel momento a una parte despoblada, una parte llena de árboles, una parte pantanosa, una parte que era una especie de pequeña montaña y que comenzaba más o menos donde hoy está ya ubicado el Liceo José Martí. Y entonces, pues construir un templo con la puerta hacia un montazal, hacia una especie de pequeña selva, pues no era recomendable, porque más bien se le estaba dando la espalda a la comunidad, al pueblo, que iba a ser el pueblo que asistiera a esta casa de oración. Por esa razón, en aquellos tiempos se pidieron los permisos respectivos para que el templo fuera construido con la puerta viendo hacia el este y no con la puerta en el oeste, como es la tradición en la construcción de estos edificios de carácter religioso. También debo indicarles, y eso ya lo vamos a decir ahora, pero queda para el próximo programa de Noches de Cultura, que la columnata que está dentro del templo, cada columna fue donada por una de las familias pudientes del Punta Arenas de aquel momento, del Punta Arenas de principios de siglo. En estos momentos se le asignó una columna a cada familia y cada familia donó esa columna, al igual que las familias pudientes donaron las bancas que luego se pusieron y formaron parte del mobiliario de este templo parroquial, que después se va a convertir en hoy la Catedral de Punta Arenas. En este momento, por supuesto, en el mismo templo había diferencias de tipo social.
porque las bancas mejores habían sido donadas por familias muy pudientes y otras familias menos pudientes habían donado otras bancas. Y estas bancas generalmente eran ocupadas únicamente por las familias que las habían donado, mientras que el resto del pueblo debía permanecer en los laterales, en las naves laterales, de pie, ¿verdad? Entonces esto es importante ver cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la misma religión, el mismo concepto social a nivel religioso para ir promoviendo la igualdad, la justicia, ¿verdad? Eso es parte de la historia de nuestros templos. Entonces, para sintetizar este programa, hemos venido haciendo un recorrido desde la antigua plaza de la Puntilla, donde hoy se encuentra el gimnasio municipal. Allí, en la antigua aduana, que estaba en esa parte, estuvo una zona donde estaba ubicada la primera casa de oración que existió aquí en la ciudad de Punta Arenas. Luego, la primera ermita que se construyó estuvo frente a la actual plaza Mora y Cañas, que antiguamente, como ya les indiqué, se llamaba Plaza de los Jobos. Allí estuvo el segundo templo. Luego, mientras se construía un tercer templo, las celebraciones religiosas se hicieron en la esquina frente al Kindergarten de Punta Arenas, ¿verdad? En la casa de doña Teresa, viuda de Iriarte. Luego también se hicieron celebraciones religiosas en el patio de la antigua Casa Cural de Punta Arenas, que ya vimos es donde está el Kinder Central hoy, en ese patio donde también Fray Casiano de Madrid comenzó a dar sus primeras ayudas sociales a los niños, y después, ya hacia 1872 o entre 1872 y 1877, se construyó el tercer templo, que fue quemado hacia 1900, y en 1905 se inauguró el templo actual. De esa manera llegamos así al final de este programa, agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Buenas noches. La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Un sol deshecho en tirones con